¿Qué está pasando realmente con Credit Suisse? ¿Estamos ante un nuevo Lehman Brothers, como nos gusta hoy titular a muchos periodistas en Europa y en el corazón del sistema financiero suizo? ¿O hemos aprendido las lecciones de 2008? Lo que pasa es que dicen que también los inversores son también animales que tropiezan siempre dos veces. Bueno, los inversores y por supuesto también las instituciones. Las acciones de Credit Suisse caen hasta ahora un 8,5%, han llegado a perder casi un 11%. Menuda trayectoria llevan también los bancos suizos, UBS, Credit Suisse, ABN AMRO. Que Credit Suisse no estaba en una situación financiera cómoda era conocido por muchos, lo mismo que el enorme tamaño y precio de sus seguros contra impago, los instrumentos que sirven para cubrirse contra el riesgo de impago de sus bonos. Bueno, pues toda esta inseguridad se ha precipitado y se ha acelerado tras el reconocimiento por parte de la entidad de estos problemas. Digo, los altos precios en los seguros contra impago, no tanto de liquidez y solvencia, de eso no hablan, por supuesto, los responsables de la institución. Lo cierto es que la presión sobre el banco es cada vez mayor y su CEO ha tenido que salir este fin de semana a tranquilizar los ánimos, diciendo que aquí no pasa nada y que los niveles de liquidez y solvencia eso están bien, pero el caso es que la cotización del banco sigue desplomándose. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con Javier García, director de Velaria Inversores. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y con Jorge Ufano, gestor de GPM. Hola Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando, encantado. Bueno, Javier, Jorge, por unas o por otras, lo cierto es que el ánimo del mercado no cambia con el cambio de trimestre. Aparecen además nuevas alertas en los mercados. Javier. Sí, bueno, la situación a corto plazo es delicada, ¿no? Estamos viendo subidas de tipos de interés, una inflación que no termina de mejorar. Está empezando a haber, bueno, pues una situación cortoplacista mala. No obstante, es muy importante resaltar que las valoraciones, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo, han ido mejorando. De hecho, en inicios de este año, pues el PER del Standard & Poor's 500 estaba en torno a 22,5. Ahora mismo lo tenemos más o menos alrededor de 15. Esto es una mejora del más del 30% en la valoración. Básicamente lo que quiero decir es que estamos comprando bolsa un 30% más barata de lo que lo comprábamos a inicio de 2022. En el mercado europeo ocurre lo mismo, pero ya estos indicadores más o menos son de medio y largo plazo. La realidad es que durante los últimos 25 años, siempre que hemos comprado al precio que se está comprando la bolsa a día de hoy, durante los últimos 5 años la media de rentabilidad suele ser del 9%, o sea que comprado al precio al que estamos a día de hoy, lo normal es que un inversor gane un 9% de media anual los siguientes 5 años, al menos eso es lo que ha ocurrido en los últimos 25. Pero eso ya es, digamos, más una visión más medio-largoplacista, ¿no? ¿Qué va a pasar los próximos 2 o 3 años? Que sería la visión que deberían tener todos los inversores, porque de aquí a 2 o 3 meses la realidad es que nadie sabe qué va a pasar. Y como digo, lo mismo está pasando en Europa. Europa suele cotizar alrededor de 15 veces beneficios, la tenemos cotizando a 10 con la caída actual. Además, con una estimación de ingresos para el año que viene del 2% y para 2024 del 6%. Pero como digo, esto es una visión de medio y largo plazo. ¿Qué va a pasar los próximos 12 o 24 meses? Pero si nos fijamos en el corto plazo, hace 2 semanas nosotros enviábamos a nuestros clientes la situación de los futuros americanos, o sea, qué están haciendo los inversores americanos con los futuros, ¿no? Y resulta que la situación es extremadamente pesimista. De hecho, estamos en una situación que solo hemos visto 5 veces, 4 de ellas, las anteriores, la vimos en 2008, 2011, 2015 y 2020, ¿no? Estamos volviendo a ver la misma situación, donde todos los inversores están operando a la baja y eso ha generado un pesimismo absoluto, ¿no? Lo que hemos visto después es que después de este tipo de situaciones serán suelos de mercado. De hecho, la última fue en marzo de 2020, ¿no? Y lo que es muy importante entender es que cuando eso ocurre hay suelos porque todo el mundo ya ha vendido. Entonces, lo único que queda son o gente que mantiene o gente que compra, ¿no? Entonces, al final, es muy importante entender que para comprar barato en bolsas tiene que comprar cuando la economía está yendo mal, no cuando la economía está yendo bien, porque cuando la economía está yendo bien los precios ya están un 30-40% por encima. Y esto es algo que hay muy poca gente termina de entender, ¿no? Uno no compra bolsa barata cuando la situación económica y los datos económicos son buenos. De hecho, el ejemplo lo tenemos hace prácticamente nada. El suelo de la bolsa se hizo en marzo de 2020. Cuando todavía no sabíamos realmente lo que iba a pasar con todo el tema de las restricciones del COVID-19. Sin embargo, la bolsa no paró, empezó a subir ahí, ha terminado subiendo un 100%, un 110%, ¿no? Este tipo de situaciones, a pesar de que los datos económicos están siendo malos, tenemos que fijarnos mucho en la valoración y tener una visión medio y largo placista, no estar esperando a qué va a pasar la semana que viene porque eso nadie lo sabe. Hay que estar operando para ver qué va a pasar los próximos 12 o 24 meses. Y si los precios son buenos hay que comprar y tener paciencia.
O sea, es el esquema con el que trabajáis en Velar Inversores y la estrategia. En tu caso, Jorge, bueno, parece que está claro que mientras continúen subiendo la inflación y los tipos de interés, las bolsas se van a seguir empeñando en bajar. Tú, además, que eres un gestor cuántico, supongo que también nos podrás contar y relatar un poco qué es lo que se espera de los meses de octubre. Un mes de octubre que vienen con buena fama en el sentido que dicen que se han cargado un montón de mercados bajistas a lo largo de la historia. Sí, octubre es un mes de los más volátiles del mercado y es un mes bastante plano, ligeramente alcista. En los últimos 30, 40 años en el S&P 500 lo que ha sido el único mes, digamos, en el que se pierde dinero o la única quincena o la peor quincena de si operásemos, ¿no?, por quincenas, comprando y vendiendo todos los años en los últimos 50 años, sería la última de septiembre, la que acaba de terminar. Es decir, esa es la única en la que la bolsa, digamos, nos da rendimientos negativos. Estamos hablando del S&P 500, que es verdad que es un índice que un poco sobreoptimizado porque nos hemos ido al mejor índice. Es un poco también como las personas que comparan la indexación del S&P 500 con la inversión en otro tipo de activos. Nos hemos ido al mejor, al ganador de las Champions de los últimos años, que no las tiene que seguir ganando en los próximos. Pero a partir de ahora, digamos que estacionalmente hasta final de año la cosa mejora. Es cierto que octubre suele ser un mes en el que se suelen haber marcado los grandes suelos y podría ocurrir. Es cierto que quizás nos falta esa pata en el mercado, esa claudicación con estas bajadas del 20-25%. Falta ese día en la que la bolsa se pone mucho más nerviosa y cae en torno al 8, 9, 10%, incluso en intradía, podemos ver en índices como los europeos, para después probablemente recuperar, ¿no?, con mucho volumen, ese día en el que digamos que ya la gente se rinde o los inversores se rinden, que suele marcar lo que es el inicio de la remontada y de una senda alcista. Y todavía no lo hemos visto, por lo tanto hay que ser muy prudente. A corto plazo nosotros en GPM Acción estamos con muy poca exposición a renta variable. Estamos esperando a que tengamos alguna pista vía tendencia, vía valores, al menos algún sector que esté subiendo, cosa que no está ocurriendo. Están bajando todas las compañías de todos los sectores. Eso es negativo y creo que a corto plazo hay que ser prudente y hay que esperar a que se dé un síntoma de vuelta. Nosotros sí que trabajamos un poco mirando y comprando compañías de cara a tenerlas en cartera con un sistema cuantitativo a 3 o 4 meses vistas, y de una forma darwiniana las compañías van entrando y van saliendo de nuestra cartera y actualmente tenemos muy poquitas compañías y simplemente destacaría nuestra exposición a Japón, que es el país en el cual las empresas pues no han bajado tanto y todavía hay cierta tendencia en algunos sectores. Fuera de eso, pues yo aconsejaría de hoy estar fuera. Pero como digo, a lo mejor el próximo mes hay que empezar a comprar. Eso lo vamos viendo. A nosotros nos gusta un símil que no nos gusta nadar a contracorriente, que es siempre intentar tener ese edge, esa ventaja del mercado. Pues si navegásemos en un río, siempre ir con nuestro velero, siempre ir a favor de la corriente. Es lo que hacemos y bueno, este año incluso estamos teniendo rentabilidades del 7%, muy por encima de la categoría, y creo que a 5 o 6 años que llevamos ya gestionando el fondo es lo que nos ha dado esa ventaja con respecto a otros fondos y al índice con el que nos comparan. Pues hay un banco hoy en Europa que no está navegando nada bien, que es el que está en boca de todos. Vemos en la parte superior izquierda también el gráfico hoy de Credit Suisse, con ese tortazo ya casi cercano al 10%, aunque parece que se ha reducido un poquito la caída. Contarme, en vuestra opinión, qué creéis que está pasando con Credit Suisse y si estáis tranquilos, preocupados, a la expectativa un poco, qué es lo que se está cociendo por ese lado, Jorge. Sí, yo creo que esto es bueno, lo que sería como una especie de reacción en cadena ante lo que son las subidas de tipo de interés, que al final hay el dicho, ¿no?, de que cuando sube la marea se ve quién anda desnudo. Aquí lo que ocurre es que muchas empresas, de hecho, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank, llevan muchos años sonando de que tienen problemas. Claro, con tipos tan bajos y bancos centrales ayudando y apoyando, estimulando, comprando todo tipo de bonos y digamos que siendo como el bombero que ante cualquier incendio sacaba la manguera y lo apagaba, costase lo que costase, en el momento en el que el mercado interpreta que ese bombero se está marchando, se está retirando, está empezando a subir los tipos de una manera muy agresiva y parece que su objetivo ahora ya no es apagar los incendios económicos, sino el incendio de la inflación se ha ido de un barrio a otro, lo que ocurre es que en ese precipicio empiezan a asomar algunas de las empresas que han estado siempre ahí, algunas de las empresas o algunas de las situaciones, ¿no? En este caso,
tenemos a Deutsche Bank, tenemos a Credit Suisse, tuvimos recientemente, la semana pasada, conocimos, porque muchas no se conocían, el problema con los fondos soberanos en Reino Unido, los fondos de pensiones, cuando subieron los tipos y cuando subió la deuda. Y al final hay muchas entidades en los mercados que, como no ha habido rentabilidad por otros lados, han estado jugando, han estado invirtiendo a algo que se supone que es seguro, o que tenían como seguro, que los tipos no iban a poder subir de la manera tan abrupta en la que está ocurriendo. Y en este momento lo que ocurre es que esas empresas, que el problema es que son sistémicas y que muchas de ellas, a la primera de cambio, el mercado se asusta y tienen que probablemente salir al rescate o disminuir la intensidad de las subidas de tipos los bancos centrales o de la ortodoxia en política monetaria, debido a que esas entidades no pueden quebrar porque son un monstruo por lo menos tan grande como el de la inflación. Y se habla mucho siempre de los derivados. Es cierto que estas entidades están muy apalancadas, tienen muchos derivados, son un cajón desastre muy grande, y siempre las subidas de tipos suelen provocar situaciones en las cuales algunas empresas pues tienen estos problemas que estamos viendo. Credit Suisse es muy bajista y yo, si tuviese que recomendar algo, es estar totalmente fuera de este valor, y más para inversores particulares. Al final, la peor estrategia a largo plazo de los mercados es comprar cuando algo está cayendo muchísimo. Se acierta muy pocas veces, esa vez se gana y es verdad que tienes la adrenalina y parece que has conseguido poner el mérito, ¿no? Encontrar el suelo de ese valor y ganar en pocos días un 30 o 40% en el rebote, pero a largo plazo, si hacemos esa operación 500, 800 veces, el valor esperado es negativo y acabaremos, pues fijaros por ejemplo lo que ocurrió con Popular o lo que ocurrió con otras empresas, que vas a comprar y muchos inversores lo acaban perdiendo todo. Hay que tener cuidado, y creo que es algo más, parece más ir a la ruleta que ir a comprar. Lo digo para los espectadores que nos puedan estar viendo y piensen que ¿por qué no comprar un poco de Credit Suisse? Yo creo que la estrategia correcta es la contraria: comprarlo fuerte, comprar las acciones que están subiendo, comprar las acciones que están en máximos, porque es lo que nosotros hacemos, y el método que tenemos cuantitativamente bien estipulado, que es lo que da edge, ventaja, y lo que nos da rentabilidad a largo plazo. Javier, de acuerdo con las explicaciones de Jorge. Sí, totalmente. Sí. Credit Suisse es un desastre completo que va a necesitar una ampliación de capital si no quiere quebrar. Pero lo de Credit Suisse no debería ser una sorpresa para nadie, porque Credit Suisse lleva 10 años con malos resultados. De hecho, de los últimos 10 años, 5 de ellos ha perdido dinero, ¿no? El año pasado perdió perdió 1.600 millones y este año ha perdido 3.500 millones, ¿no? Es una empresa que siempre ha sido ineficiente, el equipo directivo ha tomado siempre muy malas decisiones y en la gestión de activos les ha ocurrido lo mismo. De hecho, ahora mismo tienen un problema con SoftBank por una gestión de uno de los fondos que tenía que ha sido pésima y ha hecho básicamente perderlo todo, ¿no? a los inversores y a pues quien estaba ahí, ¿no? Entonces, al final, si echas un vistazo a medio y largo plazo a Credit Suisse, te das cuenta de que iban por el mal camino y seguían por el mal camino, ¿no? De hecho, hay un dato muy interesante de Credit Suisse, y es que en el 2013 tenía 1.500 millones de acciones en circulación, y en la actualidad, en 2022, tiene 2.600 millones de acciones en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Credit Suisse ha tenido problemas, ha tirado de sus accionistas para que solventen el problema a medio y corto plazo. Una de las alternativas que tienen las empresas para subsistir, que es básicamente tirar de los accionistas, ¿no? A nosotros nos gusta comprar acciones que sacan las acciones de circulación, no que colocan más, ¿no? Que sería lo que es ampliar el número de acciones para financiar problemas que tiene la empresa, ¿no? No nos pilla por sorpresa lo que ocurre con Credit Suisse. Necesitará una ampliación de capital o que alguien lo compre, y lógicamente una reestructuración muy importante, que dicen, bueno, que como los medios de comunicación están hablando mucho, no quieren mostrar un poco lo que van a hacer. De hecho, van a necesitar una muy buena reestructuración para sacar a flote la compañía, y van a tardar unos años, si eso sí lo hacen bien, en que la compañía salga a flote. Ya tuvieron el problema de Archegos también recientemente, probablemente, creo que lo estuvimos hablando incluso en su momento del programa, y al final estos problemas en una época de bonanza pues se pueden tapar, se pueden disimular, se pueden disipar. El problema es en esta época nueva en la que estamos yendo, este fin de este experimento monetario gigantesco al que hemos estado han estado practicando de política monetaria con la economía global en los últimos años. Esta deuda que se ha incrementado en proporciones
gigantescas en muchos países, muchos estados, y que ahora, cuando suben los tipos de interés, pues se da uno cuenta que muchas de las deudas eran de empresas zombies, y es cuando, digamos, que parece que le dan con el hacha el último corte ya, y los dejan noqueados, ¿no?, a estas empresas que han tenido esos problemas. Es simplemente ley de vida. Cuando suben los tipos se ven los problemas que se pueden disimular. Cuando los tipos están al cero, fluye el dinero, hay mucha liquidez. Cuando esta se quita, se ve quién está desnudo y quién no. Y habrá probablemente, y veremos si no paran esta tendencia de subida de tipos y de mantener esta subida de tipos sin empezar a caer, como descuentan los bonos a largo plazo, veremos que probablemente haya problemas con más compañías, con más estados y bueno, porque es ley de vida. Madre mía, lo que tenemos ahí. Por cierto, ahora que te he escuchado además, Jorge, se me ha venido también a la cabeza un comentario que hacía Goldman Sachs esta semana, que decía que había un 20% de probabilidades de que los tipos de interés en Estados Unidos se vayan hasta el 5,75% en 2023-2024, que eso ya sería ya, bueno, pues eso, a repanocha. Bueno, y por último también tenemos, bueno, dicen que rectificar es de sabios, que hacerlo muchas veces no es de tontos, pero bueno, ahí tenemos al gobierno del Reino Unido. Javier, ¿qué te parece ese último cambio de timón, ¿no? Otro volantazo más, ¿no? Ahí parece que empieza a dudar de su propio plan fiscal, una vez que todo el mundo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, dentro de su propio partido, también le ha cantado las 40 al equipo del Truss. Sí, bueno, lo que está pasando en Reino Unido es que, bueno, pues se tira la piedra y se esconde la mano, ¿no? Están en una situación donde la inflación se está desbaratando, ¿no? Lógicamente, cuando uno inyecta dinero en la economía a tipo cero y la incentiva, lógicamente aparece la inflación. Y cuando, bueno, pues se genera inflación, aumenta el precio de los bienes y servicios inmersos en la economía y, lógicamente, los salarios no, porque no viene de una creación de valor, sino de un aumento de la masa monetaria en circulación totalmente ficticia, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno de Inglaterra es una reducción de impuestos con objetivo de mantener la renta disponible de sus ciudadanos. Lo que no se ha dado cuenta es que eso lo que tiene una consecuencia, que es que la libra cae. Como Reino Unido es un país que importa más de lo que exporta, lógicamente ahora le cuesta mucho más traer producto o servicio del exterior, ¿no? Lo que hace que la inflación siga aumentando y al final se quedan en nada, ¿no? El problema es que el gobierno está yendo por otro lado al banco, ¿no? El Banco de Inglaterra está subiendo los tipos desde inicios de 2022 para contrarrestar la inflación y el gobierno reduce los impuestos, hace que la libra se caiga, ¿no? Y entran en un desbarajuste igual, ¿no? Entonces, al final, lo que está pasando es que los bonistas, los inversores en bonos, han decidido no financiar al Banco de Inglaterra, al país, vamos a decirlo así, ¿no? Y al final, pues el Banco de Inglaterra quiere comprar bonos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estabilizarlo, porque esta caída, bueno, pues es muy perjudicial para todo el mundo, ¿no? Están en una situación en la cual deben encontrar una solución, porque a corto plazo, pues lo que ocurre es que hay una pérdida de confianza de los inversores internacionales que puede traer problemas a Inglaterra a medio y largo plazo. Entonces, bueno, nosotros esperamos que poco a poco lo lleven a buen puerto, pero lo que van a provocar, y lógicamente, es que la inflación siga subiendo. Y hay una cosa importante, y es que cuando inyectas tanto dinero dentro de la economía a tipo cero, no puedes escapar de la inflación. No lo intentes, porque no vas a escapar. Podemos escapar a corto y medio plazo, que es lo que ha estado pasando 2021, 2020, pero vamos a tener inflaciones altas durante los próximos 10 años y escapar de ellas es imposible. Esto debería entenderlo todo el mundo. Jorge, ya para rematar, ¿crees tú que, claro, esto es como Sí, jugar a las adivinanzas, pero que en algún momento los otros bancos centrales, como la FED, el Banco Central Europeo, tendrán que plantearse también este movimiento que ha realizado el Banco de Inglaterra? No hablo tanto ahora ya del plan fiscal del gobierno británico, sino un poco volver a todo el tema de los programas de compra de bonos, los estímulos. Antes hablábamos con José María Luna, también nos advertía de que, bueno, hay una gran duda en la capacidad que pueden tener los mercados si de repente los bancos centrales decidiesen drenar completamente toda la liquidez que han ido inyectando en los mercados. sí, estamos en ese momento que llevamos preveyendo que podía ocurrir desde hace muchísimos años, y que realmente ahora veremos la magnitud, si es tanta como algunos pensábamos o no. Quizás nos sorprende y al final esta subida de tipos, este aumento de una política monetaria mucho más restrictiva no lleva a tanto. Pero yo creo que lo que vamos a ir viendo en el mundo en los próximos meses, que ya empezó con Reino Unido y empieza sobre todo en los políticos que tienen a la vuelta unas elecciones y las encuestas les están dando por los suelos, es que hay una descoordinación muy grande entre lo que es la política monetaria, que lleva un banco central que se supone que es independiente y que no necesita votos para mantener al presidente electo o mandando,
y una política fiscal que va a ir en el sentido contrario, que se va a hacer como está ocurriendo en Reino Unido o hemos visto en España o en otros países europeos, que va a intentar aliviar esa situación que tienen los ciudadanos, muchas veces no para un sentido económico, sino por un sentido simplemente político y de intentar aumentar las probabilidades de ser reelegidos en el futuro. Eso lo que hace es una descoordinación enorme entre dos políticas, la monetaria y la fiscal, que en lugar de actuar de forma coordinada, lo hacen de forma separada. Y veremos las consecuencias que ello puede traer, porque puede hacer que los tipos acaben subiendo mucho más de lo que sería necesario sin que esas políticas fiscales mucho más beneficiosas para los ciudadanos se estuviesen llevando a cabo. Es lo que veremos en las próximas semanas. Estamos viendo cómo muchos países lo están haciendo y para mí es la clave para saber hasta dónde va a pisar el acelerador y lo rápido que se va a disminuir la inflación debido a las subidas más rápidas o más bajas y la drenar la liquidez, como señalaba Javier, que van a llevar a cabo los bancos centrales. Muy bien. Jorge Ufano, gestor de GPM, Javier García, Velaria Inversores, ha sido un gran placer, muchísimas gracias, cuidaros, que vaya bien la semana, hasta pronto, adiós. Igualmente, volvemos hablando. 12:48, pues sí, vamos a seguir hablando de la libra, por supuesto también del petróleo, es el activo que más, o uno de los que más está enchufado, hoy lunes subiendo un 4,5%, ya saben ustedes que la OPEP planea ya un recorte de 1 millón de barriles diarios, que es 10 veces más del recorte que anunció allá por el mes de septiembre. Evidentemente los países productores no quieren que el precio caiga por debajo de los $80 y todo su presupuesto nacional salte por los aires. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga esa factura? Nosotros, claro. Pausa y ya está, a la vuelta.